Muy bien. Pues venga, mientras vosotros la hacéis, yo también la voy haciendo en mi datos. Cuando lo tengáis me vais diciendo, ¿eh? Datos desde texto. Tengo tiendas TD. Bueno. ¿Lo tenéis? Sí, José. Perfecto. Os voy a pedir ahora una tabla dinámica. ¿Qué tabla dinámica os voy a pedir? ¿Vale? Voy a colocar, esto se ve mejor. Me estoy quedando. Esto está fatal. El total de ventas por tienda. ¿De acuerdo? Hay que fijar el cálculo, que sería, ¿vale? El total de ventas. El total es la suma. ¿Y dónde tengo las ventas? Pues tengo la suma de ingresos. Y luego por tienda, que simplemente es un elemento que va a ir o a la fila o a la columna. ¿Vale? Así que me hacéis el total de ventas por tienda. Quiero una tabla dinámica del total de ventas por tienda. Venga, yo la voy haciendo por mi lado. Telechip, tienes que quitarlo de... Si os importa como con los formatos y eso, tienes que quitarlo, ¿eh? Acuérdate. Sí, lo he quitado. Vale, vale, perfecto. La clase de hoy sí es importante. Porque voy a explicar una cosa que si lo tienes como tabla, de hecho es hacia donde vamos. Hoy os voy a enseñar a manejar esa herramienta. Vale, ¿tenéis la tabla dinámica? Un momentillo. No hay prisa, la voy haciendo yo. ¿Qué dinámica querías, José? Perdón. La tabla dinámica del total de ventas por tienda. ¿Vale? Quiero la tabla dinámica del total de ventas por tienda, que es suma de ingresos por tienda. Me cojo ingresos, Sí, José. me sumo y tienda a filas. Ya está. ¿Vale? Voy a cambiar esto aquí, le voy a llamar tabla de... Y aquí, hoja de datos. Ya está. Hoja de datos y tabla dinámica 1. Vale. ¿Me habéis hecho la tabla dinámica? Sí. Perfecto. Vale, pues mirad. Cuando lo tengáis, continúo, me lo confirmáis por favor, que si no me espero, que no quiero que nadie se quede atrás. Mirad lo que va a suceder. Nosotros cuando vayamos a trabajar
como bien nos decía, como bien nos comentaba Juan, es decir, nosotros esta lista que tenemos aquí, es importante que sepamos que esa lista, la tabla dinámica va a funcionar muy bien si esta lista está actualizada. Quiere decir que los datos que hay ahí, pues si me llega una venta de leche del mes de agosto del 2007 y bueno, pues tendré que anotarla, ¿de acuerdo? Es más, a veces me pasarán datos, los tendré que modificar. Quiere decir que muchas veces esta lista con la que estamos trabajando, que tiene 900 y pico registros, esta lista está viva. Hay muchas veces que no. Si me pasan las ventas del año pasado, las ventas del año pasado son las que son. No me van a añadir datos ni voy a tener que modificar. Pero si yo estoy en una lista en la que estoy actualizando las ventas mensuales, esta lista está viva al menos mes a mes. Al menos todos los meses la tendré que estar cambiando. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer yo en esta lista? ¿De acuerdo? ¿Y cómo va a afectar esas operaciones que puedo hacer? ¿Cómo van a influir o cómo van a afectar a lo que es la tabla dinámica? Entonces, fijaos, lo primero que yo puedo hacer con esa lista, ¿vale? Es, ahora que ya tenemos la tabla dinámica hecha, lo primero que puedo hacer es modificar algún dato de los que ya hay escritos. ¿De acuerdo? Es decir, lo primero que voy a hacer es modificar. Si yo modifico el dato, vamos a volver otra vez a nuestra hoja. Si yo cojo un dato, por ejemplo, agosto, sur, leche, baja en calorías, esto es de la tienda sur, y le digo que en lugar de 3.187 ha vendido 3 millones, ahí lo tengo, 3 millones, yo me vengo a la tabla dinámica 1 y veo que en la tienda sur no me aparecen los 3 millones. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me aparezcan? Pues en principio simplemente actualizar. Y ahí me aparecen los 3 millones. Con lo que, primer problema resuelto. Siempre que modifiquemos un dato en la lista, en la hoja de datos, tendré que actualizar. ¿De acuerdo? Siguiente cosa que podemos hacer, además de modificar, pues podemos borrar. ¿Y si hay una línea, un registro que quiero eliminar, que quiero borrar? ¿Qué pasará? Vamos a probarlo, ¿de acuerdo? Me voy a mi hoja de datos y me voy a cargar la de los 3 millones que tenía. ¿Cómo lo hago? Por cierto, cuando eliminéis hay que tener especial cuidado. Yo voy a eliminar la fila completa, de tal manera que si yo tengo algo de información fuera de la lista, también me lo va a eliminar, ¿eh? Entonces, podría eliminarlo seleccionando, dándole a eliminar celdas y que subiera los datos hacia arriba. Sería mucho más elegante. Pero lo voy a hacer con fila para que luego podamos comparar con la herramienta que vamos a ver. Entonces, si yo le doy aquí a eliminar, bien, ha desaparecido. Me voy a la tabla dinámica, pero los 3 millones siguen estando ahí. ¿Cómo lo soluciono? Actualizar. Y con actualizar vuelven a desaparecer. Con lo que, segundo caso, cuando elimino, actualizar, también funciona, ¿vale? Es decir, es tan sencillo en el trabajo diario de esa tabla de datos, de esa hoja de datos, es tan sencillo como que utilice el botón de actualizar, que ya dijimos que las tablas no se actualizan automáticamente. Volvemos a nuestra hoja de datos y otra cosa que podemos hacer es, además de modificar y borrar, es insertar un dato, ¿de acuerdo? Vamos a ver que con insertar un dato vamos a estar en la misma situación. Nosotros nos venimos aquí, por ejemplo, y le damos a insertar la fila completa. Le pongo aquí una fecha, 2020, le pongo abril, le pongo tienda, fijaos, la voy a cambiar, voy a poner tienda de Parla, ¿vale? Grupo, cualquier cosa, helado, ¿vale? Y el producto en este caso va a ser un helado, ¿qué es? Yo qué sé, cucurucho, yo qué sé. Un cono, ¿qué cucurucho? Eso es de mi pueblo, lo de cucurucho. Un cono, ¿vale? Le pongo 100 unidades vendidas y 1000. Cualquier dato me vale, simplemente es para corroborar. Vale, pero yo tengo una tienda más que es Parla. Si yo me voy a la tabla dinámica y le doy a actualizar,
Efectivamente, ahí tengo Parla, con las ventas que ha hecho Parla, la tienda de Parla, ¿vale? Con lo que, siguiendo en esta línea, modificar, es decir, insertar, perdón, también se soluciona con el botón de actualizar. ¿Vale? Entonces, todo lo que hagamos en esta lista, que sea modificar, borrar o insertar, automáticamente se actualiza en la tabla dinámica pulsando el botón de actualizar, ¿vale? Bien. ¿Dónde tenemos el problema? El problema le tenemos en el final. Si yo en lugar de modificar, borrar o insertar, lo que hago es añadir. Porque podríamos pensar, pues no añado, siempre inserto. Pero no, vamos a añadir. Y vamos a ver que al añadir, ¿de acuerdo? Vamos a ver que al añadir, cuando me voy al final y yo llego aquí y añado, voy a hacer una cosa. Bueno, dejamos 2020, mes de abril. Voy a inventarme otra tienda, ¿de acuerdo? Abril, así que me lo escriba él. Vale, voy a inventarme otra tienda, que esta vez va a ser la de Pinto. ¿De acuerdo? Me invento un... ¿qué es? Limpieza. En la sección de limpieza, lejía, y aquí me da lo mismo, 100 y 1000. Lo que sucede aquí es que, aunque yo me vaya a la tabla dinámica 1, igual que antes me salió Parla, ahora le doy a analizar y le doy a actualizar, y aquí Pinto no sale. ¿Me explico? Entonces, los métodos que hemos visto hasta ahora que funcionan perfectamente, que es modificar, borrar e insertar, con añadir, no funciona. Y lo dicho, podríamos pensar, pues nada, si en lugar de esta línea haberla escrito aquí, la escribo aquí, insertándola, y luego ordeno o cualquier cosa, pues sí me hubiera funcionado. Pero si la añado al final no me funciona. Con lo que, tenerlo muy presente. ¿Me seguís? ¿Cogéis la idea? Sí. ¿Vale? Os he perdido. ¿Me escuchas? Sí, José. Sí, sí. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues mirad, ¿cómo solucionamos esto? Es decir, esto, para el resto de los casos, teníamos actualizar. Hemos visto que con añadir no funciona, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer ahora es, vamos a ver que hay varias posibilidades. Primera opción, la opción A, la más rudimentaria, la más elemental, ¿de acuerdo? La más elemental con la que vamos a trabajar es que cuando nosotros creamos una tabla dinámica, veis que al lado en analizar, al lado de actualizar hay un botón que pone cambiar origen de datos. Esto, realmente el botón de actualizar no funciona y no coge Pinto porque nosotros le pedimos que hiciera la tabla dinámica hasta la fila 925. Como esto está en la 926, pues se queda fuera de la tabla dinámica. Entonces vamos a mirar cómo en analizar datos de origen, ¿vale? Si me voy al final, y lo voy a hacer con la barra de desplazamiento, veréis que se me ha quedado fuera la línea. ¿Lo veis? Sí. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Pues en lugar de utilizar el 925, modifico aquí y le digo, oye, la 926 también incluye la. Le doy a aceptar y aquí ya me aparece la tienda de Pinto. ¿Vale? Es decir, es un problema de que cuando nosotros añadimos datos, y esto solo sucede si añadimos datos, hay que cambiar el origen de datos. ¿Vale? Hay que cambiar el origen de datos. ¿De acuerdo? Bueno, inconvenientes de cambiar el origen de datos. Dos inconvenientes fundamentales, ¿de acuerdo? El primero, que si esta tabla está muy viva, quiere decir que yo todos los días estoy añadiendo 8, aunque solo fueran 8 o 9 registros, ahora por la mañana añado 1, por la tarde otros 3, por la media mañana 4, bueno, al final lo que me sucede es que tendría que estar haciendo, el cambiar el origen de datos, tendría que estar haciéndolo constantemente. ¿Me explico? Con un inconveniente, que es que eso supone trabajo.
pero supone también fiabilidad en los datos. Tú, cuando yo llegue aquí y mire la tabla dinámica, no sabré, no estaré seguro, no sé si lo habré hecho antes, es decir, no sé si el origen de datos se corresponderá con lo que tengo en el otro lado, con lo que muchas veces, por verificar, tendríamos que, por confirmarlo y asegurarnos, tendríamos que venirnos a la tabla, ir al origen de datos y verificar que el origen de datos está bien hecho. Claro, cuando tú solo tienes que mirar una cosa, cuando tú solo tienes que hacer una cosa, estar verificando constantemente si el origen de datos está bien o está mal, pues es un problema. Entonces, cuidado con el origen de datos, ¿de acuerdo? Que en ese sentido tendría que ya no solo trabajar más, sino que tendría que estar constantemente asegurándome de que está bien configurado y está bien parametrizado, ¿vale? Y segundo problema, y este también es un problema muy serio, es que esto lo tengo que hacer en cada una de las tablas dinámicas en las que yo esté trabajando, ¿de acuerdo? Quiere decir que ahora solo tengo una tabla dinámica, pero si tuviera 15, tendría que hacerlo en cada una de las 15 en las que estoy trabajando. Y eso es un problema. ¿Me explico? Porque ya de por sí es laborioso esto, con lo que si ya lo tienes que hacer en 15 tablas y si esas tablas estás cruzando datos unas con otras, ya es el colmo, porque tendrías que revisar las 15 a ver si el origen de datos está bien verificado. Con lo que, una locura. Sería una auténtica locura. ¿Vale? Entonces, cuidado con este método y vamos a intentar encontrar un método más razonable. Es decir, podemos plantear que cambiar el origen de datos tiene dos problemas, ¿de acuerdo? Uno, quizá uno de ellos es repetir por cada tabla, por cada tabla dinámica, ¿de acuerdo? Y otro, ¿vale? Repetir cada vez que se haga un cambio, cada vez que se añade algo, ¿vale? Esos serían los dos problemas que tengo. Repetir por cada tabla y repetir cada vez que se añade algo, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a pensar, vamos a dejarlo ahí, que lo veáis bien, vamos a pensar en el método B. El método B, para solucionar este tipo de problemas, es algo que ya hemos manejado. Es decir, vamos a utilizar una herramienta que Excel ya tiene, que no es fundamental en las tablas dinámicas, pero que si la juntamos con las tablas dinámicas nos va a solucionar algunos de los problemas. ¿Cuál es esta herramienta? Pues esta herramienta es nombrar rangos. Vamos a hacer esto nombrando rangos. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Me vengo aquí. Fijaos. Perdón, control inicio, tal, ¿vale? Voy a nombrar el rango completo de la tabla. Ya no año, mes, tienda, grupo, producto, unidades, ingreso, que eso ya hemos visto en algún momento que lo hacíamos, ¿vale? Sino que en este caso voy a nombrar el rango completo. ¿Veis? He cogido Pinto, he cogido todo. Y yo lo que hago ahora es irme a fórmulas y asignarle nombre. Y yo en este caso le voy a llamar datos ventas. ¿Vale? Bueno. Y ahora podría modificar la tabla dinámica 1, pero me voy a crear una segunda tabla. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos lo que vais a hacer, y esto lo vais a hacer vosotros. Vais a crear una tabla dinámica nueva que me dé las ventas, el total de ventas por producto, ¿vale? Por producto. Pero, fijaos, antes de que os pongáis a hacerlo, fijaos cómo lo voy a hacer yo. Inserto la tabla dinámica, ¿vale? ¿Cómo se llamaba el rango? No se me olvide, datos ventas. Inserto la tabla dinámica y aquí lo que hago es que le pongo, en lugar de lo que aparece, le digo que me ponga datos ventas. Por eso no busquéis un nombre muy complicado, porque si no, luego no me acordaré de él. Y aquí es que él no te ayuda. Tienes que recordar el nombre. Entonces le damos a aceptar y yo creo una tabla sumando ingresos por producto. Y ya lo tengo hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que mi origen de datos, veis que está haciendo referencia
al nombre de rango, a datos ventas, ¿vale? Pues venga, hacerlo vosotros. Crear el rango, esto darle un nombre, yo le he llamado datos ventas, ¿vale? Y crear la tabla dinámica haciendo referencia al nombre. Venga, vamos a por ello. Venga, a ver si sale. Ya está, José. ¿Lo tenéis? Bueno, pues ahora vais a ir a esta la voy a llamar tabla dinámica 2. Bueno, y vais a ir a la primera tabla que hicimos, ¿vale? A la de por tienda, y en el origen de datos vais a decirle que es, vais a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Se me olvida de una vez para otra, es datos ventas. Cambiáis el origen de datos y en lugar de que aparezca con las referencias técnicas de fila, columna, el dólar, pues nada, escribimos datos, guión bajo ventas. Da lo mismo si es mayúscula o minúscula. Nos lo admite igual. Vale, pues en principio estaría solucionado, ¿vale? Estaría solucionado, me refiero. Tenemos ya la tabla dinámica 1 que hace referencia a datos ventas y la tabla dinámica 2 que hace referencia también a datos ventas. Bueno, pues ahora cuando nosotros... ¿Lo tenéis o no? Para continuar para todos. Sí. Sí, José. Venga, Lina, ¿cómo lo llevas? Pues Y- lo llevo, espera, que estoy. Esto para mí es nuevo, ¿eh? Yo no estaba en esta clase. A ver. Pero tablas dinámicas sí fue lo que estuvimos haciendo Puede el... ser una nueva tabla dinámica, ¿no? Eso es. Vale. Y eso le cambio a datos ventas, ¿no? Sí, ponle datos ventas, eso es. Si se lo escribe mal, te va a decir Igual, producto e ingreso, ¿no? Vale. suma de ingresos por producto, eso es. Y ahora te vas a la primera tabla Vale, dinámica. ya está. Ya lo tienes, ¿no? Sí, ahora me voy a la primera tabla dinámica. Cambias el origen de datos Sí. y le dices que es datos ventas o ya no el nombre que le hayas puesto al rango. Eso está en cambiar origen de datos. Eso es, muy bien, ¿vale? Digamos que estamos destripando un poquito las tablas dinámicas, ¿vale? No siempre salen, a ver, podríamos, la práctica y la realidad es que luego cuando te pones a trabajar con ellas hay que hacer ajustes y cambios, pues con frecuencia, en función de lo que vayamos necesitando. Bueno, lo tenemos. Pues ahora lo que vamos a hacer es plantearnos de nuevo lo que estábamos haciendo hace un momentito, es decir, vamos a añadir. Es decir, todo esto lo estábamos haciendo para ver cómo se comporta la tabla dinámica al añadir. Entonces, ahora vamos a ver cómo se comporta la tabla dinámica al añadir cuando trabajamos con nombres de rangos. Y a ver qué problemas hemos solucionado y qué problemas nos surgen ahora. ¿De acuerdo? Así que vamos a por ello. Cogemos, nos vamos al final de la tabla dinámica y ahora lo que hacemos es
poner otro registro. 2020, voy a poner otro febrero, ¿vale? Por ejemplo, la tienda esta vez es de Leganés, por cambiar, y es limpieza también, pero esta vez va a ser amoníaco, ¿vale? 100 y 1000. Estos datos son irrelevantes ahora mismo para mí. Vale, ya lo tenemos. Si yo me voy a la tabla dinámica 1 y actualizo, no me sale ni la lejía. ¿Me explico? Debería salirme, hemos dicho, Leganés, la tienda de Leganés y lejía. Entonces yo me voy aquí, actualizo y no me sale Leganés. Pero es que me voy a la tienda 2, actualizo y no me sale el amoníaco. ¿Me explico? Sale a la lejía, pero no me sale el amoníaco. ¿Por qué sucede esto? Porque obviamente el origen de datos no ha tenido en cuenta lo que es la última línea. ¿Por qué no tiene en cuenta la última línea? ¿Por qué no tiene en cuenta esta última línea? Pues no la tiene en cuenta porque nuestro rango de datos, si nos vamos a administrar nombre, veréis que datos ventas termina en la 926 y yo esta línea la tengo en la 927. Quiere decir que para solucionarlo me tengo que venir al nombre de rango y en lugar de 926, 927. Le doy a aceptar y en ese momento, cuando yo me voy a la tabla dinámica 1 y actualizo, ya me aparece Leganés y en la tabla dinámica 2 ya me aparece el amoníaco. ¿Vale? Luego veremos el actualizar, os explicaré cómo. He dado una vez a actualizar y ha funcionado en los dos. ¿Entendéis un poco lo que ha sucedido? Esta vez, en lugar de arreglarlo en el cambiar origen de datos, cuando yo he añadido el dato, he tenido que irme al nombre de rango y arreglarlo en el nombre de rango. Entonces, los problemas que teníamos antes de repetir por cada tabla dinámica, eso ya está solucionado. Ya no se repite, ¿vale? Ahora no repetimos, ¿de acuerdo? Ahora ya no repetimos por cada tabla dinámica. No se repite, ¿vale? Lo haces una vez, arreglas el nombre de rango y te vale para todas, porque todas utilizan el mismo nombre de rango. El problema es que sí que hay que seguir, sí que tenemos que repetir cada vez que se añade algo. Eso seguimos teniendo el mismo problema. Repetir cada vez que se añade algo, seguimos teniéndolo como problema, ¿de acuerdo? Hemos solucionado uno, pero el otro sigue fallando, ¿vale? Hemos mejorado, pero no es la mejor opción. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver la tercera opción, que es la buena, ¿vale? Entonces lo voy a dejar ahí y ahora os voy a preguntar, vamos a retomar un par de cosas que van a tener que ver con esto que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Bueno. Dejamos las tablas dinámicas un momentito, ¿vale? Y fijaos, lo ideal, el escenario ideal en estos casos sería que yo escribiera algo aquí, abajo del todo, ¿me explico? Que yo escribiera algo aquí e inmediatamente la tabla dinámica 1 y la tabla dinámica 2 se actualizaran. Que no tuviera que andar ni modificando cambios de origen en la tabla, ni modificando el rango, es decir, las celdas que ocupan un rango. ¿Por qué? Porque recordad que yo trabajaba mucho con el concepto de usuario y diseñador. Si yo lo hago así, el usuario tiene que saber modificar rangos en las tablas dinámicas. Tiene que aprender a modificar rangos con el nombre. Entonces, y esos son cosas delicadas para un usuario. Ya le tenemos que dar unos conocimientos que quizá no es lo más recomendable a veces para la integridad de los datos y del libro. Entonces, para nosotros lo ideal es que el usuario simplemente escribiera aquí abajo e inmediatamente en la tabla dinámica 1 y en la tabla dinámica 2 con actualizar le funcionará. Igual que nos pasaba con modificar, borrar, insertar, pues que nos funcionara igual con añadir, que simplemente actualizando funcionara. ¿De acuerdo? Bien,
pues hay una herramienta que nos lo hace automáticamente, es decir, que nombra los rangos y que los hace crecer de manera automática, ¿de acuerdo? Esa herramienta se llama tablas, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer en este caso, no tablas dinámicas, sino tablas a secas. Y entonces, fijaos, lo que voy a hacer en este caso es crearme una tabla y para ello me voy a insertar, no confundirlo con tabla dinámica, sino que es una tabla. Tabla a secas. Me va a pedir verificar, porque en este caso veréis que, como curioso, se me van a quedar, ¿lo veis? Se me quedan varias líneas fuera y quiero que me las ocupe todas. Bueno, esto tiene que ver con la importación, no es... Entonces lo selecciono todo con control mayúsculas, le doy a aceptar. Bueno, es importante que os fijéis en si la tabla tiene encabezados. Le doy a aceptar. Esto que sale es porque es una importación, no os preocupéis, no debería... Si os sale, le dais al sí y ya está. Y fijaos cómo me ha convertido los datos en una tabla, ¿de acuerdo? Telechi, esto te suena, porque a ti en la importación directamente te genera esto. Sí. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer ahora nosotros es que lo que antes has deshecho, en definitiva, lo que vamos a pedirle ahora es que lo vuelva a implantar. Así que convertir todos esos datos, convertirlos en tabla. Y por favor, aseguraos de que cogéis todos los datos, que llega hasta las últimas filas, ¿vale? Venga, convertirlo en tabla. Esto es nuevo para todos, Lina, ¿vale? Ya, José. ¿Puedes repetirme cómo hacer con tabla? Ah, en diseño, vale. No, en insertar. Insertar tabla. ¿Insertar tabla? ¿Vale? Y asegúrate de seleccionar todo, de que está todo seleccionado, que el camino de hormigas recorre, incluye todos los datos. ¿Lo tienes? Bueno. Cuando creéis una tabla, lo primero, después de crear una tabla, importantísimo. Excel no te obliga a ello, pero yo casi sí os voy a obligar. Siempre que creemos una tabla hay que ponerle nombre, ¿vale? Porque él te la nombra, siempre te pone nombre y la llama tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. Pasa como con las macros, macro 1, macro 2, macro 3, pero luego acuérdate qué es lo que hace cada una. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenéis que hacer es ponerle nombre. Yo todos los nombres de tablas los comienzo por la palabra lista. ¿Por qué? Porque luego si los tengo que utilizar pongo lista y ya me muestra él todos los que uso. Entonces, por ejemplo, esto sería lista de ventas. ¿Vale? Por ejemplo, le doy al intro y yo esta tabla se llama lista de ventas. Muy bien. Pues ahora cuando voy a crear una tabla dinámica, me voy a crear una tabla dinámica esta vez por meses no, porque no lo voy a conseguir, por años, ¿vale? Me voy a crear una tabla dinámica por años, con el total de ingresos por años, ¿de acuerdo? Fijaos, y al insertar la tabla dinámica, mirad lo que me pone aquí. Lista de ventas. Ya me sale automáticamente el nombre de la tabla con la que yo estoy trabajando. Porque aquí puedo escribir o una tabla o un rango. Y en este caso me interesa utilizar lo que sería la tabla. Le doy a aceptar, no tengo que hacer nada más. Sumo ingresos por año y ya lo tengo solucionado. ¿Vale? Vamos a mirar una cosa que veo ahí, un 2020 abril. Eso es control fin. ¿Vale? Aquí. Esto es un 2020. Ahí, abril. Vale.
Me voy a la hoja 4, actualizo porque ese dato mío estaba mal. Ahí lo tengo agrupado en el 2000, en el 2020, en el 2020. ¿Vale? ¿Entendéis la idea? Crearos esa tabla dinámica 3 a partir de la tabla. ¿Vale? A partir de la tabla de datos le ponéis nombre importante y a partir de ponerle nombre os creáis una tabla dinámica que me dé los ingresos por año. Lina, no sé por dónde vas. ¿Necesitas ayuda? Es que no sé dónde. Sí, ¿en dónde le cambiabas el nombre a la tabla? ¿En qué parte? Vale. Te colocas en la tabla, te aparece una nueva cinta que se llama diseño. Sí. No confundir con este diseño, ¿eh? ¿Y dónde más? Y a la izquierda del todo pone nombre de la tabla. ¿Te aparece? Nombre de la tabla al final. Ah, vale, vale. A la izquierda. ¿Cómo era el nombre? Datos, ventas, era, ¿no? Yo las llamo lista, pero bueno, lo puedes llamar como tú quieras, lo puedes recordar. Lista, ventas. Vale. Vale. ¿Lo tienes? Pues ahora créate una tabla dinámica Una tabla dinámica, sí. agrupada, es decir, de la suma de ingresos por año. Vale. Sí, ya me sale lista de ventas, ya. ¿Vale? Te sale lista de ventas y ya veis que es bastante más sencillo. Y fijaos, si yo ahora me voy aquí abajo y añado un dato, y voy a añadir un dato de otro año, por ejemplo del 2019, del mes de noviembre, de la tienda de Parla Pinto, me parece que Fuenlabrada no la tenemos, pues nada, Fuenlabrada. Grupo, pues el grupo que voy a poner es el de frutos secos. ¿Vale? Y aquí vamos a vender pipas. ¿Cuántas pipas? 100 e ingresos 1000. Fijaos, si yo me voy a la tabla dinámica 3 y le doy a actualizar, ¿me explico? Le doy a actualizar, me aparece automáticamente las ventas del 2019. No he tenido que hacer nada, simplemente he escrito e inmediatamente al darle a actualizar me ha salido los datos del 2019. Es decir, nos hemos complicado un poco, hemos tenido que trabajar un poco más el diseño, pero ahora vemos que el usuario trabaja con la tabla dinámica de una manera mucho más efectiva. Ahora, cualquier cambio que yo haga en hoja de datos, perdón, sea modificar, borrar, insertar o añadir, se soluciona sin necesidad, simplemente dándole a actualizar. Y con eso tendríamos solucionado el mantenimiento de lo que serían estos datos. ¿Lo habéis probado? Estamos en ello. Iros a la lista, agregar algún año nuevo para que veáis la diferencia. Como la última la tenemos por años, pues iros y... ¿Vale? Bueno. José, no nos sale a nosotros. No os sale. No. ¿Vale? Lo veo. Vale, esa es la lista, ¿no? Pínchame en diseño para ver el nombre. Se llama lista ventas. Perfecto. Muy bien. ¿Vale? Y ocupa todo, la 926. Vale, perfecto. Cogemos y nos vamos a insertar y vamos a insertar esa tabla dinámica. ¿Vale? Pinchas. Y ahí te dice lista ventas, importantísimo. ¿Lo ves? Eso es que está bien. Le das a aceptar. Y ahora lo que haces es que ahí tienes que crearte la suma de ingresos por año. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? Ahora te vas al final del todo. Control fin. ¿Vale?
Bueno, vamos a ponerle un año distinto. Pinchamos. No lo coge. Si te das cuenta, la 925 es un 2020 y el 2020 no aparece, no lo coge. No nos coge el año. A ver, hoja 5. Si te das cuenta, se queda en 2005, 2006, 2007, pero 2020 no. Vamos a ver, diseño. Sí, diseño. Pínchame aquí en diseño. Bueno, en opciones, que vosotros tenéis. Vale. Dale a cambiar origen de datos. ¿Qué nos pone? Datos, ventas. ¡Ojo! Que vuestro... Se llama lista ventas. Cancela. Cancela, mira. Ha surgido el siguiente problema. Elimina esa tabla. Cógete la hoja 5 y elimínala, ¿sabes? Para que no te genere confusión. No sé si... ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Vete a la hoja 4. No sé qué tienes en la hoja 4. Igual. Elimínala para que no genere esa confusión, porque si no ahora al actualizar nos va a rayar. ¿Vale? Mira, si te vas a... Haces clic aquí en cualquiera de ellos. En diseño, en la herramienta tabla diseño, fíjate que se llama lista ventas. No datos ventas, ojo. Datos ventas era un rango que habías creado con anterioridad. ¿Vale? Así que lo que vas a hacer es, sin seleccionar nada, porque si tú seleccionas algo, predomina, me había seleccionado realmente lista de datos ventas, ¿me explico? Entonces no selecciones nada y ahora dale a insertar tabla dinámica. Y ahora sí que pone lista ventas, no datos guión bajo ventas que ponía antes, ¿eh? Te pone lista ventas, le das a aceptar. La confusión es normal porque esto no se te va a dar habitualmente. Hala, pues me ha dejado como el culo. A ver, cambiar origen de datos. Es que me vuelve a coger datos ventas, ¿lo ves? Sí. Cancela. Esto no debe suceder. A ver, lo mejor que podemos hacer, elimínate esta hoja 6. Otra vez. ¿Vale? Lo que tienes que hacer es irte a fórmulas, nombres, administrador de nombres, y no nos cortamos ni un pelo. Datos ventas, a la basura. Elimínalo, a la basura. ¿Vale? Ya está. Listas ventas, que es lo que nos interesa. Ahora, créalo. Créate la tabla dinámica. Es por no entrar a... ¿Vale? Ahora, llévate año. Ahí ya sale. E ingreso. Digamos que hay un conflicto porque la tabla dinámica que tú usas y la lista, perdón, el rango que hemos nombrado y la lista son muy parecidos y entonces te coge uno por delante del otro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No es lo habitual, no es normal que tengamos un rango que se llama que coincide con la tabla. No es lo normal. En este caso sí, porque hemos estado viendo esa opción B para nombrar los rangos, pero no es normal, ¿vale? Ahora lo que tienes que hacer es irte a la hoja 1, ¿vale? Actualiza. Vale, ahora tenemos un problema, que es que eso está construido sobre el rango viejo, entonces tienes que cambiar y escribir ahí lista ventas. Borras todo, escribes lista ventas, todo junto. Le das a aceptar y ya lo tienes solucionado. Hoja 2, tendrás que hacer lo mismo, lista ventas, para que te lo solucione. ¿Vale? Bueno, ¿todo el mundo más o menos ha enterado cuál era el problema? ¿O estabais a lo vuestro? Vale. A ver, ¿tenéis la tabla dinámica 3 con todos los años? ¿En qué punto estáis? Telechi, cuéntame, ¿dónde andas? No quiero perderos. Telechi, ¿con qué te estás pegando? Lina. Perdón, José, me pongo a hablar y no me doy cuenta de que estaba desactivado.
Sí, estaba hecho, José. Dijiste de añadir una línea con un nuevo producto y ha salido perfecto. Vale, Lina, ¿cómo andas tú? ¿Te ayudo? A ver, yo todo y aumenté los años y bueno, y cantidades y tal, y la actualicé y me salió. Vale, perfecto. ¿De acuerdo? Juan y María, probablemente lo que os haya sucedido es que vuestra versión del 2007 nos ha jugado una mala pasada con el nombre del rango, porque el resto yo tengo el nombre de rango, yo tengo aquí el nombre de rango de datos ventas y lista ventas y a mí no me ha jugado esa mala pasada, ¿vale? Pero bueno, tenerlo presente. Si veis que eso sucede, pues hay que buscar dónde está el fallo. Vale, perfecto, pues entonces, según lo que planteábamos aquí, tenemos solucionado este problema. Es decir, que si nosotros, en lugar de todo esto que hemos hablado, usamos tablas, podremos modificar y actualizar, borrar y actualizar, insertar y actualizar, y al añadir datos también podremos simplemente actualizar, ¿vale? Si utilizamos tablas, actualizar nos servirá para gestionar las tablas dinámicas de forma correcta. ¿De acuerdo? Así que, siendo la herramienta tablas una cosa y siendo la herramienta tablas dinámicas otra, y que pueden trabajar de manera independiente, podemos llegar a la conclusión de que a partir de ahora lo que podemos hacer antes de crear una tabla dinámica es los datos de esa tabla dinámica convertirlos en los datos de origen de esa tabla dinámica, convertirlos en tablas secas. ¿De acuerdo? Y la tabla funcionará un poquito mejor. Repito, eso tiene sentido si estos datos están vivos. Estoy añadiendo y borrando y quitando datos constantemente. ¿Vale? Bueno, ¿ha quedado más o menos claro? Sí. Sí, José. ¿Vale? Lina, esto también lo hemos estado viendo esta mañana en el grupo de mañana, ¿vale? Esto es principalmente una de las cosas que hemos visto. Bueno, Ok. siguiendo con las tablas dinámicas, siguiendo con las tablas. Ahora sí, voy a dejar un poquito las tablas dinámicas de lado y voy a trabajar con las tablas. Voy a pulsar control inicio. Las tablas van más allá de pintar esto de rayas azules y blancas y de ponerle nombre a los rangos. Va un poco más allá. Es decir, la tabla es una herramienta que a nivel de usuario creo que todo el mundo debería intentar manejar. ¿De acuerdo? A nivel de usuario, ya no de diseñador. Esto es una herramienta que está muy pensada para el usuario, para el trabajo final del usuario. Aunque ya habéis visto que al diseñador le puede ser muy útil en determinados momentos. Vale, pues vamos a ver qué características tienen esas tablas. Recordáis que yo os decía, oye, cuando importéis tenéis que nombrar rangos, ¿de acuerdo? Tenemos que, ¿qué más hacíamos? Inmovilizar paneles. Que os decía, esto hay que repasarlo para que no se olvide, ¿verdad? Nombrar rangos, inmovilizar paneles, la función subtotales, ¿vale? Y finalmente os pedía que aplicarais filtros. Os he estado pidiendo durante 3-4 ejercicios que hicierais esto para un poco que no se nos olvidara. Bueno, pues todo esto que nosotros hemos hecho y que de alguna manera nos sirve para que nuestra hoja funcione un poquito mejor, todo eso me lo hace automáticamente las tablas, ¿vale? Las tablas ya hemos visto que me nombran los rangos, pero me nombra un rango que en este caso es, si me coloco en la tabla, vemos que se llama lista ventas, ¿de acuerdo? Pero es que no solo me ha creado lista ventas es el rango completo, es el grupo completo. Pero dentro me ha creado un subrango, que es el de año, el de mes, el de tienda, el de grupo, producto, unidades e ingreso. ¿Dónde veo yo eso? Pues ahora os diré cómo lo podemos trabajar. Desde luego, como veis, aquí solo aparece lista ventas, ¿vale? No aparece nada más que lista ventas, no hay
no hay mucha... no vemos los subrangos de datos, ¿de acuerdo? No vemos año, no vemos mes, no vemos tienda, no vemos nada, ¿vale? Pero están ahí, ahora los vamos a utilizar. Por ejemplo, lo vamos a utilizar con la función subtotales. Si yo escribo subtotales, le digo que quiero sumar, que es el 9, y le digo, mira, y escríbeme lista, por eso los empiezo yo todos por lista, porque yo escribo lista y en este caso solo tengo una, pero si tuviera 8 listas, me saldría lista ventas, lista compras, lista artículos, lista clientes, lista proveedores, y yo elegiría con las flechas la que quisiera, ¿vale? Por eso, como truquillo, a todas las pongo, todas comienzan por la misma palabra, me da lo mismo que la llaméis lista, que la llaméis XZ, pero siempre por lo mismo y así os resultará fácil, no tendréis que recordar los nombres de nada. Vale, lista ventas. Bien, si yo le digo que me sume lista ventas, me va a sumar todo esto. De hecho, me lo ha seleccionado. Pero si pulso, vaya gallito, si pulso el corchete, veis que me salen los subrangos. Y me sale el año, el mes, la tienda, el grupo. Y aquí tengo el ingreso. Tabulo, cierro el corchete. Recordad, se hace con corchete, ¿eh? Le doy al intro y me estará sumando la columna de ingreso. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo lo ha hecho? Lista de ventas y entre corchetes el subrango que yo quiero utilizar. Esto no hemos trabajado mucho más los nombres de rango, pero fijaos que si yo no utilizara tablas, podría tener un rango que se llama ingreso, pero solo uno que se llama ingreso. De tal manera que si yo tuviera aquí los datos de ventas y en otro lado tuviera los datos de compras y tuviera otra columna que se llamara ingreso, pues no podría tener dos rangos que se llamaran ingreso. Si lo convierto en tabla, sí, porque tendré lista ventas ingreso y lista compras ingreso. ¿Entendéis? Que yo puedo tener ya rangos con el mismo nombre o nombre muy parecido. Bueno, en definitiva, las tablas trabajan con rangos y con subrangos, ¿vale? Rangos y subrangos, ¿de acuerdo? Vale, entonces la primera parte solucionada. Esto que nosotros hacíamos antes lo tenemos solucionado, ¿de acuerdo? Ya no tenemos que nombrar los rangos porque al crear la tabla me los nombra él, ¿de acuerdo? Vamos a tacharlo. Eso solucionado. Inmovilizar paneles. Bueno, pues fijaos, si yo me coloco en la tabla, no puedo estar fuera, y empiezo a moverme hacia abajo, veis que la A, la B, la C, ha desaparecido la B, la C, la D, la E, y veis que me pone los encabezados de columna, año, mes, tienda, grupo, ¿lo veis? Pero eso solo sale si yo he hecho clic, ¿eh? Si estoy dentro de la tabla. Si estoy fuera, me vuelve a aparecer A, B, C, D, E, F, G, H. Si estoy dentro, me aparecen los nombres de rango. Incluidos los filtros, ¿eh? Que no solo los nombres, sino que también aparecen los filtros. ¿De acuerdo? Con lo que esta parte de inmovilizar paneles, pues ya la tengo solucionada también. ¿De acuerdo? No es que no vuelva a utilizar inmovilizar paneles, porque aquí solo me vale para inmovilizar el encabezado de la tabla. Si yo tuviera que inmovilizar las columnas, esto no me vale, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Lo habéis probado? Todo el mundo ve arriba, en lugar de la B, la C, la D, conseguís ver año, mes, grupo, tienda, etcétera. ¿Sí lo tenéis? Si alguien no lo ve, por favor que me lo diga. Vale, subtotales. Oye, pues ya hemos visto, aquí ha sido un ejemplo de cómo utilizar en subtotales el nombre de rango y el nombre de subrango. Pero es que las tablas van más allá. Es que no tengo ni siquiera que utilizar esta función. Es que me lo da. ¿Cómo me lo da? Pues mirad, si me voy al diseño de la tabla, donde poníamos el nombre, al otro lado tengo una serie de elementos que puedo controlar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si no quiero que me salgan las filas con bandas, azul, es decir, esos dos colores que se utilizan, pues nada, pues no las quito. Y hay una opción que me interesa para solucionar los subtotales, que es esto que él llama fila de totales. Cuando nosotros llegamos aquí y le ponemos fila de totales, muy bien,
observáis que al final de la tabla me está colocando una fila de totales en la que en este caso me está sumando todo lo que es lo referente a ingresos, ¿vale? Pero es que me lo está sumando, pero si en lugar de suma quisiera que me hiciera el promedio, pues nada, el promedio. Y no solo de esta columna, que si lo que quiero es sumar las unidades, me voy a la columna de unidades, me voy a la flecha y ahí, por ejemplo, le pido sumar, ¿vale? Veis que los subtotales es que me genera, además, lo veis que me lo está generando de manera automática. Los subtotales están perfectamente delimitados, ¿de acuerdo? No necesito, me los genera automáticamente, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? ¿Lo habéis probado? José, ¿dónde le has dado para que te salga eso de total? Bien, eso es. Voy al inicio, ¿de acuerdo? Me da lo mismo, pero bueno, es en diseño, estando dentro de la tabla, en la en la cinta de diseño, hay una opción que es fila de totales, ¿vale? Vale. Mira a ver si lo encuentras y si no te ayudo. Sí, ya lo he visto, ya me ha salido. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Y ahora ya lo puedes gestionar, ¿eh? Pero es que lo puedes gestionar. Le dices, mira, me vas a sumar todo esto y me vas a... Imaginaos que lo quiero multiplicar por el 10%. Pues nada. Es decir, que me va a dejar editar aquí y trabajar como yo quiera. Y me calcularía el... Imaginaos que lo que me han dicho es que tengo que calcular el índice, la cantidad que suponen los robos en la tienda, o los desperdicios en la tienda, no voy a hablar de robos, los desperdicios en la tienda. Y me han dicho que un 7% de las unidades se van en desperdicios. Vale, pues el 7% de todo lo que he vendido es 48.490 unidades. Vale, pues es decir, no tengo por qué ceñirme solo al cálculo que teníamos ahí de suma, promedio, max, min, ¿vale? Si vuelvo a elegir suma, pues obviamente me desaparecerá el 7% y me vuelve a poner la que corresponda. Pero la puedo personalizar, ¿eh? La puedo personalizar. Suma por el 7%. Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Sí, José. Lina, no te escucho. Sí, me salió el total, pero el otro no. El otro dices que abajo puedo hacer cualquier... Claro, te colocas, ¿no? Abajo. te colocas abajo, te sale en la última fila el total. Sí. Vale, pues si en la última fila te sale el total, si te colocas en cualquier celda de esas filas de total, te sale al lado de la celda en la que estás una flechita. Pues esa flechita es un desplegable y tú eliges el cálculo que quieres hacer sobre él. Sí. ¿Lo Vale, tienes? me sale automáticamente, sí. Vale. ¿Vale? Sí, sí. Pero puedes hacer con esa fila lo que quieras, ¿eh? No, sí. Vale. Sí, 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 vale, 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 ya está. Bueno, María Juan, ponerme en un aprieto. ¿Preguntas? Ahora mismo no sabemos. Vale. Bueno, pues vamos a la parte superior y resulta que ya hemos solucionado nombrar rangos, inmovilizar paneles y hemos visto subtotales que se puede hacer de otra forma distinta, con lo que esto también solucionado. Y me faltan los filtros. Pues si es que los filtros ya los tengo puestos. Tengo la flechita aquí, puedo hacer quitar, quitar, quitar y quitar y solo sacar frutos secos y fruta. Pues solo frutos secos y fruta. Y ahí tendría los filtros correspondientes. ¿De acuerdo? Es decir, que en ese aspecto los filtros sencillos. Y además funcionan como los otros filtros. ¿Vale? Tengo la posibilidad de borrar. ¿Vale? Tengo la posibilidad de hacerlo todo. También avanzados, ¿eh? Pero los filtros que él me coloca por defecto son filtros básicos. Que se los puedo quitar y poner con el filtro como hacemos siempre, ¿eh? No hay nada nuevo sobre el universo. Esto es lo mismo que ya sabemos, ¿vale? Pero que sepáis que él por defecto te lo deja colocado, ¿vale? Con lo que los filtros que le pedíamos desde el punto de vista de practicar esas 4 cosas que os pedía hacer constantemente,
pues ya no es necesario. Cuando colocamos una tabla, solucionado el problema. ¿De acuerdo? ¿Vale? Como veis, la herramienta tabla va más allá de lo que es la herramienta tabla va más allá de lo que os decía, de lo que es la parte de diseño. Es decir, ahora para cualquier usuario manejar esta tabla y tener bien enlazadas las tablas con las tablas dinámicas o con cualquier otro cálculo es razonablemente sencillo, ¿vale? Ahora vamos a terminar viendo cómo se opera con esa tabla, pero antes quiero enseñaros otro par de cosas sobre tablas. Bueno, estuvimos trabajando antes y estuvimos viendo que la lista, veíamos qué tareas se podían trabajar con ella, que era modificar, borrar, insertar y añadir. Vamos a ver cómo se hacen estas 4 cosas con una tabla dinámica, ¿de acuerdo? Con una tabla, perdón, no una tabla dinámica. Vamos a ver cómo se hace esto con una tabla. Es muy parecido, ¿eh? La diferencia es que me va a costar muchísimo menos trabajar con ello. Mirad, hay unos pequeños matices. Si yo decido que esto en lugar de ser 3.412 son 3 millones, pues como siempre, escribo el dato y no tengo que hacer nada más. Lo único que tendría que hacer es irme, si quiero seguir trabajando con las tablas dinámicas, pues nada, en analizar, actualizar y yo tendría mis 3 millones ahí. ¿Vale? Lo mismo que hice antes, no hay nada nuevo que explicar. Pero ahora bien, fijaos, si yo lo que quiero es borrar, en las tablas se borra de distinta manera. Recordáis que yo escribí aquí una palabra y cuando eliminé este registro se eliminó también la palabra. Porque yo seleccioné la fila entera. Y os dije si no hacerlo por celdas, es decir, un proceso, borrar, requiere de un proceso más o menos laborioso. Bueno, pues con las tablas no es así. Pulso el botón de la derecha y veis que me pone eliminar. Y fijaos cómo me dice, ¿quieres eliminar la columna de la tabla o la fila de la tabla? Y en este caso solo me va a tocar lo que es la tabla, lo que hay alrededor de ella no me lo va a corregir, no me lo va a eliminar. Voy a darle a eliminar, fila de la tabla, porque si elimino la columna me cargo el año, y veréis cómo va a desaparecer el 3 millones, pero inmovilizar paneles que lo tengo fuera no va a desaparecer. Y esto parece una tontería, pero cuando tú tienes un montón de datos en una hoja y no todos están enlazados, es decir, no todos pertenecen a la misma lista, es un problema eliminar, borrar datos era un problema. Con la tabla, eliminar esos datos no es ningún problema, ¿de acuerdo? Venga, intentaos eliminar algún dato para que veáis cómo se elimina con la columna. Recordáis, botón de la derecha, eliminar y le decís fila de la tabla, no columna, fila de la tabla. Y elimina la fila sin borrar nada más que los datos de la fila. Venga, probadlo. Ya, José. Muy bien. ¿Los demás lo habéis conseguido eliminar? Sí. Lina, ¿qué tal te ha ido? Sí, sí, ya eliminé y se me eliminaron todas. Todas, vale. Bueno. Siguiente Bueno, o sea, parte. las que cogí. Sí, eso es. Siguiente parte. El siguiente elemento, es decir, hemos visto que hemos modificado y ha funcionado, hemos borrado y así con el botón de la derecha y ahora vamos a ver cómo se inserta. Pues insertar ocurre exactamente lo mismo. Voy a insertar, veréis que yo aquí tengo 4 elementos, los he dejado a posta, por eso no los he borrado antes y lo que voy a hacer es insertar aquí, me coloco en cualquier punto y lo que le voy a pedir es insertar una fila, ¿de acuerdo?
y lo que hace es abrirme una fila, pero veis como el resto de la hoja no se ve afectada. Entonces yo aquí llego y pongo pues otro año, que sería el 2018, el mes de noviembre, la tienda de Parla, esta sí que la vamos a dejar igual, era limpieza, por cambiar, no sé si tengo limpieza o... Sí, limpieza, amoníaco, que ya también teníamos amoníaco, no amoníaco, no, amoníaco. ¿Veis que no me ha salido? Esto me mosquea. Cuando no sale, yo estoy escribiendo amoníaco y yo sé que ya había escrito amoníaco. Ahora sí me sale. ¿Vale? O lo estaba escribiendo mal o algo estaba pasando. 100 y 1000. ¿Vale? Ya lo tengo, ¿de acuerdo? Bueno, he puesto 10.000, me da lo mismo, 1, 2, 3, ¿vale? Pero lo importante es que he insertado una línea, un registro, sin que el resto de la hoja, sin que el resto de nuestra hoja se vea afectada. Vale, entonces hemos visto cómo modificar, que simplemente es escribir, cómo borrar, que es botón de la derecha, eliminar fila de la tabla o columna de la tabla, insertar, que es insertar fila de la tabla o columna de la tabla, y me falta añadir, ¿vale? Bueno, pues añadir, me tengo que ir al final y ahí va. Ahora, si escribo aquí, tengo un problema. Como tengo la fila de totales, me surge un problema, ¿de acuerdo? Es que si yo escribo aquí otro año, el 2017, cualquier mes, enero, por lo pronto ya ni me sale, no está enlazado, esto está fuera, esto está fuera. Esto no se puede quedar así. ¿Lo veis que no tiene buena pinta, no? Sí. ¿Vosotros veis algo que me esté indicando cuál es el final de la tabla? No sé si lo llegáis a distinguir. Lo voy a hacer más grande a ver si se puede ver un poquito mejor. Mirad. Mirad. Sin hacer clic, veis que al final de la tabla hay un tirador verde. ¿Le veis? Sí. Ese tirador verde yo le puedo subir y entonces le estoy diciendo dónde termina la tabla, ¿lo veis? O bajar y le estoy diciendo dónde termina la tabla. ¿De acuerdo? En cualquier caso, entraríamos en la dinámica esa de, eso es para que tengáis esa información, ¿eh? Yo de manera, cuidado, si hago clic ya eso me desaparece, ya no lo veo. Entonces, tengo que estar en cualquier sitio fuera de esa celda. Y yo puedo controlar el comienzo y el final de la tabla de una manera muy visual, con este tirador verde que aparece aquí. ¿Vale? Pero bueno, simplemente como información. Entonces, recopilando información. Si yo escribo aquí el año, no me vale, porque veis que ese puntito verde no cambia. No me vale. Tengo que hacerlo aquí. ¿Podría decirle que me insertara una fila? Pues sí, claro que se lo puedo decir, ¿no? Que me insertara una fila en la tabla de arriba, pues ya está, ahí lo tendría. ¿Vale? Es la misma técnica. Pero fijaos, como es tan habitual, la tabla tiene un truco para poderlo hacer. Es que si me coloco en el último dato, no en los subtotales, ¿eh? No me estoy refiriendo a los subtotales, sino que me coloco en el último dato y pulso la tecla tabulador, que es la que tenemos encima del bloqueo mayúsculas, automáticamente él me inserta una nueva línea, un nuevo registro, donde sí que está incluido dentro de la marca verde que vemos cómo se ha desplazado. De tal manera que 2017, ahora ya pongo enero, pongo la tienda de Leganés, pongo limpieza, pongo amoníaco también, pongo 100 y pongo 1000. ¿Vale? Y lo tendría dentro de mi tabla, con lo que en las tablas dinámicas, con que fueran las tablas dinámicas y le diera a actualizar, lo tendría resuelto. ¿Vale? Bueno, pues eso es un poco cómo modificamos, borramos, insertamos y añadimos datos en una tabla, ¿de acuerdo? Repito, las tablas dinámicas y las tablas son independientes, son herramientas
no siempre que utilices una tabla dinámica es obligatorio utilizar una tabla. Y no siempre que utilizas una tabla la conviertes en tabla dinámica o trabajas con tablas dinámicas con ella. Pero vemos que juntas hacen un buen trabajo, ¿vale? Bueno, dudas. ¿Habéis conseguido insertar con el tabulador? Sí, José. Lina, ¿lo conseguiste? Sí. Bueno. Vamos otra vez al principio. Vamos a ver cómo andamos. Vale, nos quedan 10 minutitos. Vamos a terminar. Habéis visto entonces cómo una tabla crece hacia abajo sin ningún problema. Simplemente con la tecla de tabulador yo la voy haciendo crecer sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pero también la puedo hacer crecer hacia lo ancho. ¿Vale? E imaginaos que yo quiero calcular aquí el IVA. Pues fijaos, escribo simplemente al lado suyo y ya él me lo considera un campo. ¿Lo veis? Hacerlo, por favor. Cogeros vuestra tabla y poner al lado IVA. Venga. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Pues mirad, vamos a hacer un cálculo aquí. Calcular en las tablas, digamos que cuando estamos trabajando en las tablas, él da muchísima importancia a nombrar los rangos. Para él esto es fundamental, ¿de acuerdo? Él va a utilizar nombres de rango siempre que podamos. Fijaos, el cálculo del IVA es el ingreso por el 21%. Vamos a suponer que ese es el IVA que se va a aplicar a cada una de estas ventas. Es alimentación y llevaría otro IVA legalmente, pero nosotros, por simplificar, el 21%. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, fórmula al canto. Y le digo, fijaos, al hacer clic en el 1000, no me va a escribir 1000, sino que me escribe ingreso, que es el nombre del rango. ¿Lo veis? Y al multiplicarlo por el 21% y darle al intro, toda la columna aparece ya con el mismo dato. Con la misma fórmula, ¿lo veis? Ingreso por el 21%. Ingreso por el 21%. Ingreso por el 21%. Eso sería un poco la manera que tenemos de trabajar en las tablas cuando queremos que las columnas tengan fórmulas. ¿Vale? ¿Lo habéis probado? La arroba a veces es bueno, tiene su significado, pero que si no la ponéis también funciona, ¿eh? Sí, José, ha salido. Lina, ¿te ha salido? Lina se multiplica por 10 en clase. Es que mi hijo da mucha guerra. Sí, por eso te digo que te multiplicas por 10. Intuyo que estás intentando hacer clonarte casi. Bueno, termino con... fijaos que voy a calcular el IVA fuera, ¿de acuerdo? La técnica es la misma, pero fijaos, esta vez, cuando yo hago referencia a ingreso dentro de la tabla, no hace falta que le ponga lista ventas. Él ya sabe que ingreso pertenece a él mismo. Si yo no le especifico nada, él busca ingreso dentro de sí mismo, dentro de esa tabla que es lista ventas. Pero si lo hago fuera, por lo pronto veis que he dejado una columna en blanco, entonces me lo hace fuera, y yo llego y le digo, mira, me vas a coger
de la lista, recordar cómo se hacía, de la lista de ventas, pulsamos el corchete, le decimos que los ingresos, ¿vale? Cerramos el corchete. Bueno, fijaos aquí arriba, porque ahí abajo se me está mezclando todo. Fijaos aquí arriba. Y esto, lista ventas ingresos, lo multiplicamos por el 21%. Y veis que el dato que me sale es el mismo. Pero según voy bajando hacia abajo, porque como estoy fuera de la lista, tengo que copiarlo, veis que el dato está funcionando. ¿Lo veis? ¿Vale? Sin pretender daros una clase de matemáticas porque no es el objetivo ni mío ni del curso. Pero, si os fijáis, esto, si alguien se desenvuelve un poquito más en matemáticas, funciona de la siguiente manera. Es decir, nosotros hablamos de rangos de celdas, ¿de acuerdo? Imaginaos que tengo este rango, el 3, el 4, el 7 y el 2, ¿vale? Yo tengo este rango. ¿Vale? Yo este rango, fijaos lo que puedo hacer. Este rango, primera cosa que puedo hacer, si le multiplico, por ejemplo, por 2, me va a generar un rango que es el 6, el 8, el 7 y el 2. Si hablo a nivel de rangos, ¿eh? Si hablo a nivel de rangos. Esto es lo que en matemáticas se les llama matrices, ¿vale? Estos son matrices de números, son conjuntos de números. Entonces, yo a un rango le puedo multiplicar por 2, ¿de acuerdo? Yo a un rango le puedo sumar 5 y el resultado será 1, 2, 3 y 4, será 8, 9, 12, ¿no? Y 7. Pero también le puedo sumar otro rango, que sería, por ejemplo, sumarle el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿vale? Voy a subir la hoja para que lo veáis. Y entonces el resultado en este caso sería 3 y 1, 4, 4 y 2, 6, 7 y 3, 10 y 4 y 2, 6, ¿vale? De tal manera que tendríamos otro rango de datos. Es decir, así es como se trabaja a grandes rasgos con rangos. Los rangos se pueden multiplicar, ¿vale? Entonces, cuando yo podría trabajar solo con esa celda, pero si copio esa fórmula para abajo, ese rango se va reproduciendo y me va saliendo el 8, el 7 y el 2. Quiere decir que si yo este rango le he llamado datos y esta fórmula le digo que es datos por 2, a medida que voy haciendo crecer el rango me va apareciendo el 6, el 8, el 7 y el 2, porque el rango se llama datos, ¿vale? Es una forma un poco más peculiar de trabajar con fórmulas, ¿vale? Pero no os preocupéis, porque si habéis trabajado alguna vez con matrices o trabajáis con ellas, pues se entiende muy bien. Pero si no, no pasa nada. Simplemente que entendáis que un rango se puede multiplicar por un número, que un rango se puede operar como rango, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tú no te sale, si tú le sumas 5 a un rango de datos, le sumas 5, él te va a dar otro rango de datos. No te va a dar 3 y 4 y 7 y 2 y la suma de todo. No, no, te va a dar otro rango de datos, ¿vale? Que es un poco lo que ha pasado aquí. Puede parecer un poco lioso, pero es un poco lo que ha pasado aquí. A medida que yo voy avanzando, él me va mostrando los datos. Es decir, a medida que yo voy avanzando, él me va mostrando los datos, ¿de acuerdo? Como mi rango en este solo son 4, pero como en este son 900 y pico, hasta que no llegue al 900 y pico, veréis que le voy a llevar hasta el 900 y pico. Aquí anda ya, ¿vale? Y veis que funciona. Ahora, si sigo, ya me empieza a dar errores. ¿Lo veis? Porque se me ha acabado el rango original. Ya no tengo... ¿Por qué multiplico? Ya no tengo números aquí. Ya no tengo números aquí para trabajar. ¿Entendéis un poco la idea? Un poco lío.
Contadme, ¿qué estáis haciendo? Estamos intentándolo. A ver. Vale, nos ha salido. ¿Ha salido? Sí. Sí, José. Vale, perfecto. Lina, ¿has conseguido pegarte con ello? ¿Te ha salido? Pues ya me perdí ya, hijos. Vale. Simplemente, si no has podido coger el hilo, es decir, en lugar de trabajar con celdas, porque esta fórmula, la voy a hacer aquí, voy a insertar, que esta fórmula también se puede hacer así, ¿eh? Que sería H4, ¿vale? Por el 21%, ¿eh? Que este es el método tradicional, el que todos conocemos, ¿vale? Y entonces tiramos para abajo y nos van saliendo los cálculos, ¿de acuerdo? Este es un método perfectamente válido. Lo que ocurre es que cuando trabajamos con nombres de rango, esta fórmula se puede trabajar de esta otra forma. Si estamos fuera de la tabla y si estamos en la tabla, de esta otra forma, ¿vale? Estas tres fórmulas dan el mismo resultado, 210, pero cada una ha empleado una filosofía distinta. ¿De acuerdo? Bueno, pues no os pongo tarea, pero tenéis las actividades en el campus, tenéis las actividades. Y el campus es un chivato porque me dice quién entra y quién no entra. A partir de ahora, cuando creéis una tabla dinámica, crearos una tabla, ¿vale? Vale. Vale, vale. Dudas, preguntas de Estel. Por ahora ninguna. Por ahora. Buena aclaración, por si acaso. Sí, por ahora ninguna, José. Vale, perfecto. Pues nada, os veo el jueves, ¿de acuerdo? Vale. Os veo, así que cuidaos mucho y disfrutar del buen tiempo. Salir a hacer deporte, a hacer ejercicio. Sí, algo que hacer. También voy a ir por la tarde el día jueves, ¿vale? Voy a hacerlo la tarde también. ¿El jueves vienes también por la tarde, Lina? No hay problema, ¿no? No, no, vamos, Sí, por sí. favor. Como si quieres venir por la mañana y por la tarde. Estamos encantados de verte. Vale, ok, gracias, José. Bueno, chicos, lo dicho, cuidaos mucho. Hasta luego. Muchas gracias, José. A vosotros. Igualmente, un abrazo, adiós. Hasta luego.